Nos toca en esta serie de Dios y la creación el versículo 20 y 21 con el quinto día de la creación. Y dice así el versículo 20 y 21 de Génesis capítulo 1. Dijo Dios: produzcan las aguas, seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Quiero, como lo hemos visto anteriormente y en toda esta serie, que observemos y notemos claramente, cuidadosa, minuciosa y detalladamente, porque las palabras en el libro del Génesis, principalmente en los primeros tres capítulos, ya no restando la importancia a los primeros dos, que es importantísima las palabras originales y la forma en la que el Espíritu Santo nos describe. Noten ustedes, ¿verdad?, que cuando dice la Biblia, dijo Dios, produzcan las aguas, Dios pudo haber dicho que sean los peces, que sean las ballenas, ¿correcto? Que sean esto. Pero Él, aquí Dios, a las aguas les da una orden para que del agua se produzcan los animales acuáticos y toda la vida marina que existe en los mares y en los ríos. Esto es muy importante porque en el libro del Génesis hay diferentes palabras para entender lo que es la creación de la nada. O sea, la palabra vara, que dijo en el principio creó Dios los cielos y la tierra, esa palabra crear, en el versículo 1 es vara, con B de burro, vara, que significa crear de la nada, ex nihilo, lo que confirma Hebreos 11:3. Dice, porque Dios creó de lo que no existía, lo que existió. Muy bien. Hay otras cosas que Dios no creó de la nada, como las estrellas y como el sol en los 6 días de la creación. Ellos ya existían, lo vimos en la clase anterior, porque el sol y las estrellas fueron puestos en movimiento, como dice el versículo 14. Luego dijo Dios, haya lumbreras. Esta palabra es ponerlos en movimiento, o sea, ya existían antes de que comenzara Dios la recreación de los 6 días de 24 horas en los cuales tú y yo actualmente vivimos. Entonces, muy importante. Y ahora claro que la ciencia demuestra, ¿verdad?, que de las aguas provinieron desde luego, como lo vamos a demostrar más adelante a través de la biología, la vida marina. Produzcan las aguas seres vivientes, aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos, y creó Dios los grandes tanín. Apunta esta palabra porque ahorita la vamos a ver inmediatamente, con T de tío, tanín, porque es importante cómo se tradujo en el Antiguo Testamento. Se tradujo monstruos, y lo vamos a ver más adelante, que también se tradujo serpientes y también se tradujo en la palabra leviatán. Y estas palabras tienen un significado oscuro cuando las dejamos superficialmente, y cuando las comenzamos a investigar nos vamos a sorprender, como lo vamos a hacer a continuación. Creó Dios los grandes monstruos marinos. Desde luego aquí están involucradas las ballenas y todo ser viviente. Y esta palabra ser viviente, o esta frase, es nepesh chai. ¿Cómo suena? Nepesh chai, que significa seres con alma. Seres con alma. Los animales tienen alma, los peces tienen alma, las aves tienen alma. ¿Qué quiero decir con esto? La única diferencia, me voy a adelantar, entre los peces, las aves y la vida marina es que no tienen espíritu. Porque la diferencia entre el ser humano y la demás creación de Dios es que tienen alma. Y al decir que tienen alma, significa, tú ve a los delfines cómo responden a las emociones humanas. El alma involucra los sentimientos, las emociones y la voluntad. Tú puedes meterte en una jaula de leones y ellos se someten al látigo del entrenador o del domador. Tú ves a los perros que mueven la cola, se entristecen si el dueño muere. Hay perros que van a la tumba a morirse con el amo. Tienen sentimientos, te dan expresiones, y la mayor parte de los elefantes son inteligentísimos. O sea, los animales, los peces sienten sin tener conciencia
de su existencia. Eso es el alma. Es muy importante todo esto. Entonces Dios dijo que todo ser viviente se mueva, que las aguas produzcan según su género y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Muy bien. La palabra producir, que es la que comienza nuestro estudio, produzca las aguas, es la palabra yisretsu, sheretz en el hebreo, que significa que todos los animales y los seres vivientes tienen alma, o sea, salieron del agua. La palabra monstruos, tanim, se encuentra varias veces y vamos a abordar inmediatamente esta palabra tan importante y por qué se tradujo, si es el original tamim, por qué se le dio otras connotaciones de acuerdo al contexto donde se escribió. Veamos, por ejemplo, Éxodo capítulo 7, versículos 11 y 12. ¿De qué manera se tradujo aquí la palabra tanim, que aparece como monstruos en Génesis 1, 20 y 21? Dice Éxodo 7, 11 y 12, cuando está Faraón enfrente de Moisés. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros. E hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se convirtieron en tanín. ¿Cómo se tradujo? Culebras. Monstruos, una traducción; culebras, otra traducción. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Vamos a descubrir más adelante que esta palabra tanín, cuando decimos monstruos, estamos hablando de algo, ¿verdad?, aborrecible, abominable, no solamente por el tamaño, sino que se esconde detrás, y la connotación de esta palabra en el original hebreo, algo todavía un poco más oscuro. Sabemos que durante los días de la creación, al final Dios dijo, y vio Dios que todo era bueno, y todo esto se pervierte cuando los primeros padres de nosotros, Adán y Eva, rechazan a Dios y le dicen, no queremos tus leyes, déjanos gobernar a nosotros, déjanos decidir nosotros qué es bueno y qué es malo, participando del árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva, no comas de ese árbol, porque en ese momento vas a morir, ¿qué estaba diciéndole Dios? Si tú participas del árbol del conocimiento del bien y no solamente del bien o no solamente del mal, había una mezcla en ese árbol entre la verdad y la mentira, entre el bien y entre el mal. Y esto es muy interesante, porque en ese momento Dios le estaba diciendo, si ustedes comen de ese árbol, ustedes van a comenzar a decidir ustedes qué es el bien y qué es el mal. Y no quiero que ustedes determinen qué es bueno y qué es malo. Yo soy, dice Dios, el que determino qué es bueno y qué es malo. Vayamos ahora al libro de Job capítulo 7. Seguimos viendo cómo se traduce la palabra tamim. Esto es interesantísimo y por qué se tradujo de esta manera, y lo vamos a ver al final. Dice en Job capítulo 7, versículo 12, y dice así: ¿soy yo el mar o un tamín? ¿Cómo se tradujo aquí? En la Reina Valera 1960, que es la que uso yo, se tradujo monstruo. ¿Soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda? O sea, en este momento Job está apelando para que pueda realmente entender que él no era una criatura que había sido rechazada por Dios después de la creación y después del pecado, desde luego. Y veamos ahora en el Salmo 74, versículo 13 y 14. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos. Aquí es otra vez la palabra tanín, traducida monstruos. Pregunta: ¿qué alguna vez en la historia Dios destruyó ballenas? ¿O mató las ballenas? Nunca, ¿verdad? En el diluvio la vida marina subsistió,
pero la vida terrestre, todo donde había aliento, murieron. Entonces, aquí está interesante en este pasaje, ¿de qué se trata? De que algún día Dios quebrantó los monstruos de las aguas. ¿Qué monstruos? ¿A qué Tanín se está refiriendo? Magullaste la cabeza del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. ¿Quién es el Leviatán? ¿Quién es esta palabra que se usó, que es la misma en el hebreo, Leviatán, que está hablando de un monstruo pero que vive en el mar? Bueno, si seguimos nuestra investigación lo vamos a descubrir. Salmo 91, versículo 13. Sobre el león y el áspid pisarás. Salmo 91, 13. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Y aquí se tradujo la palabra dragón, tanín. A ver, ya tenemos aquí tres connotaciones: monstruos, monstruos marinos, culebras o reptiles y dragones, traducidos con la misma palabra. ¿Por qué? Porque en el hebreo cada palabra tiene 4, 5, 6, 7 y hasta 8 sinónimos. Y dependiendo del contexto en el que encontremos en la Biblia, podemos descubrir qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere transmitir. En otras palabras, estamos profundizando bastante ahorita en este aspecto para entender desde el principio a qué monstruo se refería Dios, y donde se refiere a ballenas en el capítulo 1, 21 del libro del Génesis. Ahora vayamos ya, para poder entender esto, a Isaías 27. ¿Qué es lo que están descubriendo ahorita ustedes? Que la revelación de Dios es gradual. Dios comienza revelándonos algo así, miren, chiquito. Y mientras tú sigues estudiando, se va abriendo. Y mientras sigues estudiando, se va abriendo. Y mientras sigues estudiando, el camino del justo es como la aurora, que va en aumento, dice Salomón en Proverbios, hasta que el día amanezca. Entonces, así es como el Espíritu Santo trata con nosotros. En kinder te enseñan aritmética, en segundo año tal vez ya sumas, en tercer año ya multiplicaciones y hasta divisiones, en cuarto año te enseñan otra cosa, en sexto año ya pasas a la secundaria a aprender álgebra, pasas a la preparatoria a aprender álgebra ecuacional o logaritmos, etcétera, etcétera, o enigmas o cosas más ocultas de la infinitud de las matemáticas, y tiene que ser todo gradual. Llegas a una clase de japonés, esta es la A, la B, la C, y todo es conforme vayamos nosotros aplicándonos al estudio de la materia que queremos nosotros aprender. Así es la Biblia. Tenemos nosotros que entender esto. Los que aman la Biblia y el estudio de la Biblia y se aplican a la Biblia, cosas que ojos no han visto ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para tu vida, porque tú le amas con todo tu corazón y quieres saber más de Él, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos, y la forma como Dios actúa, sus caminos no son como nosotros actuamos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son los pensamientos más altos que los nuestros, y los caminos de Dios son diferentes y mucho más grandes, incomprensibles muchas veces a la mente limitada y al intelecto finito con el cual nacimos. Muy bien, Isaías 27. En aquel día está hablando Dios ya de la consumación de su plan al final del tiempo. Ese día o en aquel día, Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que se encuentra en el mar. Al dragón que se encuentra en el mar. Ustedes saben que la Biblia compara a Satanás en Apocalipsis capítulo 12 como el dragón, y se le llama a Satanás el diablo, que significa el que acusa. Satán en el hebreo significa
adversario o enemigo. Esos no son los nombres del diablo. Su nombre es Luzbel, Lucifer. Isaías 14 del 12 al 14. Es el nombre original de él. El diablo y Satanás son títulos de él. Como le presento al doctor Mario Pérez. Él no se llama doctor, es un título. Su nombre es Mario, apellido Pérez. Entonces, cuando hablamos del diablo, estamos hablando de alguien que acusa, pero estamos hablando de un querubín caído que controla el mundo a nuestro alrededor invisible, y están debajo de él principados, gobernadores y una hueste de soldados rasos que tiene, que se llaman demonios, huestes espirituales en Efesios 6:12. Entonces, cuando nosotros vemos que al diablo se le llama el dragón, nos ponemos a preguntarnos, ¿existió en la historia los dragones? ¿De dónde salió la palabra dragón? Porque no hay ningún fósil que haya existido ni en la paleontología ni en la arqueología de dragones. Entonces, ¿de dónde salió? ¿Por qué en Japón se le llama el dragón rojo al emperador japonés y a todo el séquito que tenía el Japón de emperadores anteriormente también? ¿Y por qué ellos en Japón adoran el dragón? Y nos podemos a buscar en la historia, métete a internet, origen de los dragones, no vas a tener respuestas. Y la respuesta es la siguiente. Cuando en Génesis capítulo 3, la Biblia dice, y la serpiente, que era la más astuta de todos los Behemá, o sea, de todos los animales que Dios había creado, vemos nosotros que esta supuesta serpiente no podía ser un animal común y corriente por lo siguiente. Los animales que Dios creó, el que tú me quieras mencionar, borrego, león, jirafa, ballena, en el mar, en las aves, ningún animal tiene conciencia de Dios. Nunca encontrarás un grupo de conejitos, te alabaré, ¿verdad? Menos de changos, ni muchos de los parientes que usted dice que vienen del chango de Chita, tampoco, ¿verdad?, que hayan adorado a Dios. No hay conciencia de Dios más que en el ser humano. Es lo que significa a su imagen y semejanza. Muy bien. Entonces, cuando la Biblia dice en Génesis 3:1 que la serpiente era más astuta, ¿cómo sabemos que no era un animal ni era una serpiente? Porque cuando se acerca a la mujer, él le dice, la serpiente, a Eva, serás como Dios. Los animales no tienen conciencia de Dios. Entonces, esto no era una serpiente común y corriente. Tenía un conocimiento que ningún animal creado tuvo jamás. Entonces, aquí hay un misterio escondido detrás de esa serpiente en Génesis capítulo 3. ¿Quién era realmente esa serpiente? Y la Biblia nos los dice, ¿verdad? Después en el Apocalipsis 12, la serpiente antigua, el diablo, el Satanás, el dragón que engaña al mundo entero. Apocalipsis 12:8. Entonces la Biblia nos va revelando poco a poco quién se encuentra detrás de todo. ¿Quién era esa serpiente en el jardín del Edén? Era Satanás. Tal vez escondido detrás de un reptil, pero no era un reptil por la forma en la que hablaba, se expresaba y caminaba, convencía y tenía conciencia de la divinidad. Entonces, aquí no hay ninguna duda de que no era una serpiente común y corriente, simplemente que hablaba. Muy bien. Esta palabra que se usa en Génesis 3:1 no es la palabra que se usa para los reptiles comunes y corrientes que se usa después en la Biblia. La palabra que se usa en Génesis 3:1 es Hashash. Hashash. Y Hashash era el más astuto de todas las serpientes que hay en el huerto del Edén. Y esa palabra significa ser luminoso. Ya nos vamos acercando un poquito más. Y cuando encontramos en Isaías 27 que hay 3 sinónimos para Satanás, se le llama el Leviatán, se le llama una serpiente veloz y se le llama serpiente tortuosa, junto con la palabra dragón, que vive en el mar. Y esto es importantísimo, interesantísimo, porque un dragón, escúchame con cuidado, un dragón es una culebra con patas y con alas.
Godzilla. Godzilla es exactamente la representación de lo que es un dragón. Es una serpiente con patas y con alas y que vuela. Y entonces el Espíritu Santo usa aquí estas palabras, Leviatán, porque siempre se le asocia con el mar. Y cuando estudiamos el capítulo 1 del Génesis, versículo 2, nos dimos cuenta que en el capítulo 1 dice, Dios creó los cielos y la tierra y los cielos, y la palabra tierra es eretz, tierra seca. Y en el versículo 2 del Génesis aparece, y la tierra estaba desolada y vacía. En el hebreo, tohu, bohu, 2, 3, y estaba llena de tinieblas. ¿De dónde salieron las tinieblas? Y 4, aparece la tierra cubierta de agua. ¿Cuándo se envolvió en agua la tierra? Cuando haciéndola creó Dios originalmente la tierra, la creó seca. Y después aparece cubierta de aguas, que Dios tiene que separar las aguas para crear la atmósfera y que quede 2/3 partes de océanos y 1/3 parte de tierra seca en el planeta que habitamos. Entonces nos damos cuenta que se menciona en quinto lugar en el versículo 2 de Génesis 1, abismo. Y las tinieblas cubrían el abismo. Y en el Nuevo Testamento, la palabra tinieblas, la palabra abismo, desolado, caótico, vacío, siempre están asociadas con el pecado. Entonces algo pasó entre el versículo 1 y el versículo 2 que hizo que la tierra donde tú y yo habitamos ahorita tuviera que ser vuelta otra vez a ser renovada para que el ser humano la ocupara y quitarle a Satanás las llaves que él tenía de este planeta antes que nosotros, porque desde este planeta planeó Satanás el pinochetazo. Planeó el golpe de estado contra Dios y dice en Isaías 14, 12 y 14, subiré. ¿Qué significa subir? Que estaba abajo. ¿Y de dónde estaba? Lo dice ahí, subiré más allá de las estrellas y los cielos. Las estrellas, el sol y la luna existían antes de Génesis capítulo 1. En Génesis capítulo 1 simplemente Dios los puso en movimiento, pero el universo fue paralizado con la rebelión satánica de los ángeles contra Dios. Fueron aquí en la tierra, comenzaron a habitar, y aquí comenzaron la raza preadámica antes que nosotros. Dios tuvo que juzgar el mundo y renovarlo en el versículo 3 del libro del Génesis, cuando Dios dice que sea la luz. ¿Por qué la luz? Porque antes estaba el universo envuelto en tinieblas, y Dios dice en 1 Juan capítulo 1, es luz y ningunas tinieblas hay en él. ¿Ven cómo precepto sobre precepto, línea sobre línea, comparando la suma de tus palabras, dice el Salmo 119, es la verdad, comparando versículo con versículo, y dentro de un contexto tenemos y podemos armar una buena y sana doctrina. ¿De dónde vienen los grupos de los cultos y las sectas? De que realmente tienes más evidencias que ellos para demostrar que lo que están hablando son incoherencias o sacadas fuera de contexto. ¿Ven por qué tenemos que defender la Biblia? ¿Por qué tenemos que presentar con mansedumbre la esperanza que hay en nosotros? Porque para eso somos estudiantes de la palabra de Dios, y ahorita el siglo XXI requiere de este tipo de cristianos. No salen de, ¿puede el cristiano tener tatuajes? ¿Puede el cristiano usar falda? ¿Puede el cristiano tomar vino? ¿Puede el cristiano dejarse el pelo largo? ¿Puede el cristiano usar chones? Por el amor de Dios. Ya salgamos, ¿verdad? Dios mío santo, Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Muy bien, vemos entonces que detrás de todo esto, en el fondo del mar se encuentra el abismo. En el fondo del mar se encuentra el abismo. Y el abismo, de acuerdo a los evangelios, por palabras de Jesucristo, es la prisión no de los seres humanos, no de los ángeles, hasta después lo va a hacer en Apocalipsis 9. La prisión del abismo es la prisión de los demonios. Ahora, los demonios son criaturas que es otro misterio en la Biblia. A mí me han preguntado en seminarios que me han invitado a compartir la palabra a los estudiantes, ¿de dónde salían los demonios? Los ángeles sabemos que fue una creación de Dios, etcétera, etcétera, pero los demonios, ¿de dónde salieron? Y muchos han confundido a los ángeles caídos con demonios. Es una grave equivocación.
Los ángeles caídos es una entidad espiritual completamente a los demonios. Los ángeles caídos no se meten a los seres humanos, los demonios sí pueden entrar a los seres humanos. Los ángeles caídos no perdieron sus cuerpos, los demonios son seres espirituales misteriosos que existieron antes que nosotros, que fueron condenados por Dios y que perdieron sus cuerpos y ahora ellos sufren. Ahora sí que en Guanajuato les llaman las almas en pena, o los nietos de la Llorona. Y les decimos de miles de cosas, en las películas están apareciendo cosas que se aparecen y desaparecen. Son demonios. El delirium tremens de los alcohólicos no es delirium tremens, son demonios que se les aparecen verdaderamente como monstruos. Y un alcohólico, ¿verdad? Un borracho, eso es les llaman alucinaciones, que no son alucinaciones, es algo real en el mundo más allá de las 4 dimensiones, que son demonios tomando forma como ellos quieren tomar. Los demonios pueden entrar, escúcheme con mucho cuidado, los demonios pueden entrar al cerebro humano. Y el conocimiento que los neurólogos tienen ahorita del cerebro, que es la neurología, lo que estudia el cerebro y su comportamiento, los demonios pueden, cada una de las neuronas, de las millones de neuronas que tenemos aquí, que es como un árbol dentro de nosotros, los demonios pueden desconectar una neurona de otra neurona y comenzar a robarle la identidad a un ser humano y hacerlo pensar que no es un hombre o que no es una mujer, o volverte loco o provocarte ideas de suicidio o provocarte ideas de adicciones, y pueden manipular de tal manera la mente que cuando nos convertimos descubrimos en Romanos capítulo 12 versículo 2 que nuestra misión como cristianos es renovar nuestra mente. Porque es el campo de batalla entre el bien y entre el mal. Aquí en tu cerebro se encuentra el campo de batalla entre el bien y entre el mal. Aquí se libra la guerra del cristiano. Aquí en la mente. Y esto es lo que tenemos que transformar por medio de la renovación de la palabra de Dios. Y esto es lo que hace que cambie nuestra manera de pensar y que cambie tu persona y que te quite lo macho camacho y que te quite la dictadura en tu casa y el matriarcado en tu casa, que te quite las adicciones del sexo, de las drogas, de la homosexualidad y todas las malinformación y deformaciones que la identidad del ser humano ha perdido por las telenovelas, por las películas, por las revistas, por la presión de los medios de comunicación. Y venimos a la Biblia y Dios quiere volver otra vez a renovar y a restaurar lo que Él quiere que seamos para Él, santos en toda nuestra manera de vivir, porque es la única manera de ser feliz. Es imposible viviendo en pecado, imposible ser feliz. El pecado es causa de la amargura, del estrés, de la incredulidad, de la decepción, de la frustración, de las desilusiones, de que ya no quieres vivir. Todo ese es el resultado de tu mente que está siendo gobernado por tu mente. La santidad, paz, gozo, dominio personal, paciencia, tranquilidad, visión, seguridad, esperanza. Y aquí les pongo el camino de la bendición y de la maldición. Deuteronomio 11, 20 al 30. Escoge tú, dice Dios, qué camino quieres seguir. Escoge la vida que quieras seguir. Ahí está delante de ti. Tenemos el libre albedrío para escoger qué camino podemos escoger. ¿Quieres seguir amargado? ¿Quieres seguir amargada? ¿Quieres ir acostándote con todos tus novios? ¿Quieres cometer adulterio en el matrimonio? ¿Quieres traicionar a tu esposa? ¿Quieres traicionar a tu esposo? Recuerda una cosa, cada acción que tomes tiene consecuencias, para bien o para mal. Tú decides aquí qué acción y qué decisión vas a tomar. ¿Voy a ser fiel a mi esposa? ¿Me voy a mantener virgen hasta el día de mi matrimonio? ¿Voy a tratar de vivir una vida santa delante de Dios? ¿Voy a cuidar mi cuerpo? ¿Le voy a dar ejercicio a mi cuerpo? Por lo menos 3 litros de agua diarios. Quiero mi cuerpo quiero conocer a mis nietos, que crezcan y todo. Tenemos nosotros la decisión de vivir como querramos vivir. Y de las consecuencias que se derivan de nuestras acciones, somos agentes morales responsables. Muy bien. La teoría de la evolución enseña, ¿verdad?, que la primera vida animal en los océanos fue algo parecido a una amiba.
Es lo que enseña la teoría de la evolución y los maestros de tu escuela. Pero la Biblia nos revela que Dios creó primero las criaturas mayores. Veamos algunos ejemplos. Las ballenas pesan 150 toneladas en promedio. Las ballenas son mamíferos y hasta ahora no se ha encontrado un solo fósil de ninguna criatura a medio camino entre un mamífero terrestre y uno marino. No se ha encontrado un solo fósil, una sola mutación entre un animal marino y un animal terrestre, porque la teoría de la evolución lo enseña. Y esto que estoy compartiendo con ustedes lo he compartido con científicos, con ateos, con psicólogos, con psiquiatras en Ecuador, en Guayaquil, en Panamá, en Costa Rica, donde nos han invitado en universidades demostrándoles las asombrosas evidencias y la estupidez de la teoría de la evolución, que es una marihuanada, como siempre lo he dicho. Todos los mamíferos marinos son absolutamente diferentes el uno del otro. Por ejemplo, las ballenas son completamente diferentes de las focas. Las focas son completamente diferentes de los delfines y de los elefantes marinos. Cada especie dentro del mar se adapta particularmente a la vida que Dios puso en el cuerpo de la ballena, en el cuerpo. La ballena no nada con la rapidez de un delfín. Las ballenas no tienen el sentimiento con los seres humanos que nos siguen, que nos obedecen. Ves tú a los Sea Worlds que hay en el mundo y ves los espectáculos del delfín que los hacen brincar y le hace así la persona y obedecen, ¿verdad? Son completamente diferentes en inteligencia que las focas, que los pingüinos, etcétera, etcétera. Y vean, por ejemplo, lo siguiente. El oído y el ojo de una ballena son bastante diferentes de un mamífero terrestre. El oído y el ojo de las ballenas son diferentes a cualquier animal terrestre. La mamá ballena posee un sistema muy ingenioso para darle leche a su bebé. Nunca te has preguntado, ¿verdad? ¿Cómo en el mar no se ahogan los bebés? ¿Cómo se conecta la mamá ballena para darle leche, como mamíferos que son, a su bebé? Bueno, es que el hocico del bebé, Dios lo creó para que se ajustara herméticamente con el cuerpo de su mamá, de manera que no se pudiera mezclar el agua del mar con la leche de la mamá. Entonces, cuando el bebé se conecta con la ballena, así es como darle vueltas a una botella y cerrarla completamente. Por ejemplo, las botellas de vino vienen cerradas herméticamente. Tú destapas una botella de vino y el aire comienza a entrar a la botella de vino. Entonces, tú te sirves una copa de vino, se baja como a la mitad. Bueno, no tomes tanto, ¿verdad? Que no me esté proyectando, ¿verdad? Una broma. La tercera parte, entonces va a quedar oxígeno. Y entonces, si tú dejas destapar la botella de vino, se comienza a oxidar. ¿Por qué? Porque ya tiene un vacío la ballena. Ya no tiene el vacío que tenía cuando fue puesto el tapón. Entonces ahora te venden, ¿verdad? En todas las vinaterías de las licorerías, que si tú tomas la botella de vino, tú la tapes y le saques el aire a la botella de vino y te dura 3-4 días máximo con buen sabor. Una botella de vino no dura más de 3 o 4 días, la tienes que tirar. O te la acabas en los 3 o 4 días o la tiras, porque es lo máximo que aguanta el oxígeno dentro de la botella. Entonces, este hermetismo que existe existe también en el hocico de los bebés de las ballenas. Se pegan tanto que no hay absolutamente ninguna partícula, ni una gotita insignificante del mar que se meta ahí, porque así es como Dios lo creó. Su tráquea se prolonga por encima de la garganta de la mamá, de manera que la leche no se pueda ir a sus pulmones. Este sistema de la ballena no lo tienen las focas, no lo tienen los pingüinos, no lo tienen los mamíferos terrestres, no lo tienen los canguros, no lo tiene ningún animal fuera de la ballena que Dios creó. Y este sistema ha sido perfeccionado de tal grado que la mamá, ¿verdad?, como del bebé, nunca hubiera habido, o hubiera podido haber una evolución gradual de pasar de la vida del mar
a la vida terrestre, como enseña la teoría de la evolución. Veamos algunos ejemplos de la variedad de la vida marina. Existen 100,000 especies de molúsculos vivos, más de 100,000 moluscos vivos, más de 35,000 crustáceos, o sea, cangrejos, que son completamente diferentes a todos los animales cerca del mar. Y existen más de 25,000 peces vertebrados diferentes los unos de los otros. Qué impresionante la creación de Dios. Los moluscos varían de tamaño, desde los caracoles pequeños hasta un calamar gigante de 20 metros de longitud. Y el sistema que tiene un cangrejo y que tiene un calamar son completamente diferentes, pero los dos son moluscos. Las almejas, con un peso de 15 gramos, hasta la almeja australiana de 230 kilos, que pueden ahogar a un nadador. Esto es lo que Dios ha creado. Los cangrejos pueden ser tan pequeños para vivir en mejillones, y hasta el cangrejo gigante japonés, que es el más grande, es el cangrejo japonés araña, así se le llama, mide 1,5 metros de diámetro. El pez más pequeño que existe en el mundo es el pez gobi, enano, de las Filipinas. Tiene menos de 3 centímetros de longitud. El mayor es el tiburón ballena, que pesa 15 toneladas, el doble de lo que pesa un elefante del África. La teoría de la evolución es incapaz, señores maestros que nos acompañan, de explicar miles de rarezas, como la anguila eléctrica, que caza a su presa por medio de un radar, emitiendo choques eléctricos de 300 voltios. No lo tiene nadie más que para su subsistencia y sobrevivencia la anguila eléctrica. El caballito del mar, el macho, pone 200 huevos en su bolsa. Un caballito del mar, ninguna otra especie lo hace. El cangrejo ermitaño sube a las palmeras con sus pinzas, abre un agujero en los cocos, los golpea y con otras pinzas especiales saca la carne del coco. Así lo diseñó Dios. Si no tuviera estos dos tipos de pinzas, se moriría de hambre. Pero como se sube a las palmeras, tendría que tener la forma de sobrevivir a través de los cocos, con una especie de pinzas especiales que no son pinzas inglesas, y con las que puede él sobrevivir. El sonar del delfín, el radar de los delfines, para detectar cualquier obstáculo en su camino, y su increíble amistad con los seres humanos. No las tiene las ballenas, ni las focas, ni los pingüinos, ni ninguna otra rareza en el mundo marino. El pez mugil en las playas de California pone sus huevos en la tierra cuando la marea es alta durante la noche en una luna llena. Estos huevos tienen exactamente el intervalo de tiempo de 2 semanas para incubarse. Y estos huevos, antes que la siguiente marea venga, abran los huevos y los arrastre hacia el mar. ¿Quién le puso a este pez mugil en la capacidad de su inconsciencia programar la hueva para que pudiera la marea tener el tiempo exacto en el que, mientras se hace así para atrás, no pueda arrastrar sus huevitos hacia el mar, en el tiempo exacto para que nazcan toda su descendencia? El pez arquero, ¿han oído ustedes hablar de él? Que apuntando debajo del agua el pez está una rama y avienta un chisguete. O ustedes saben que si tú te pones debajo del agua, la refracción es diferente. Ya no puedes ver directamente porque el agua te hace que te distorsione y veas chueco. Entonces el pez arquero, ¿cómo puede tener ojos que puedan aventar el chisguete y hacer esto y tumbar una lagartija de un árbol para poder comérsela? ¿Quién le puso esta capacidad de corregir automáticamente el efecto de la refracción de la luz al pasar por el aire del agua? Y así vemos todas las maravillas. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y la creación de Dios nos muestra que hay alguien superior con una inteligencia, y que es imposible la tontería de la teoría de la evolución. Y terminamos en el versículo 2 de Génesis capítulo 1. Y dice la Biblia, pasando rápidamente a las aves, Génesis 1:22, y Dios los bendijo, diciendo: fructifiquen y multiplíquense, llenen las aguas de los mares y multiplíquense las aves de la tierra
y fue la tarde y la mañana el día quinto. Las aves fueron creadas también completas desde el principio, recibiendo inmediatamente la orden de multiplicarse. Pero la teoría de la evolución enseña que las aves descienden de los reptiles. Sin embargo, no han contestado, mis queridos personas, amistades, evolucionistas, las siguientes 3 preguntas elementales, mi querido Watson. Como decía Sherlock Holmes, el detective inglés. Número 1, ¿cómo pasaron los peces de escamas a tener plumas? Virgen de la Macarena. 2, ¿cómo se transformaron de sangre fría a sangre caliente? Y 3, ¿cómo empezaron los reptiles a practicar el vuelo, por el amor de Dios? ¿Saltando de un acantilado o de la quebrada de Acapulco? Es interesante que la palabra para aves en el hebreo, se las voy a dar al que le interese, es la palabra Enrique, W, P de papá, H. Eup es la palabra hebrea para aves. Incluye a todos los insectos voladores, a los mamíferos voladores, o sea, a los quirópteros y a los reptiles voladores o a los pterodáctilos. Todo esto implica la palabra hebrea que se tradujo para aves. Vemos pues a través de todo esto que se encuentra la sabiduría, el poder y la inteligencia de un creador que, siendo el creador de los cielos y la tierra, cuando creó el universo, cuando no existíamos nosotros, cuando no existían los ángeles, ni los querubines, ni los serafines, Dios en su mente, antes de crear las billones de galaxias y las maravillas de la velocidad de la luz y las leyes cósmicas y la primera y la segunda ley de la termodinámica y las leyes de la gravitación, antes que nada, Dios en su mente tenía la cruz. La idea de la cruz estaba en la mente de Dios antes de que Él creara el universo. Las galaxias, las estrellas, los cielos, los tronos, los principados, todo fue creado por el Hijo de Dios, con el propósito de que todo le perteneciera a Él y que Él fuera el centro, el núcleo del programa y de la sabiduría y del amor de un Dios, creador de todas las cosas, junto con su Hijo Jesucristo. Y ese creador y esa idea, por eso dice, en el principio era el verbo. La palabra verbo es la palabra en la gramática que lleva al sujeto a la acción. Juan corre mucho. Juan es el sujeto, corre es el verbo, mucho sería el predicado. Entonces, cuando dice la Biblia, en el principio era el verbo, está hablando desde el principio, la acción de Dios para el universo estaba en su Hijo. Y este Hijo estaba con Él y este Hijo vivía con Dios. Y Él fue el que inició todo. Ese Hijo bajó hace 2000 años a meterse al embrión de una virgen. Dios entró a un embrión. Se metió un embrión Dios. Esto nos vuela las neuronas del cerebro. Se mete a la parte más pequeña, microscópica, donde comienza la vida, el Creador. Y ahí dentro de 9 meses se esconde Dios en la matriz de una virgen, de una muchacha. Ahí estuvo los 9 meses Dios escondido. Y cuando Él nace en el lugar más pobre que pueda haber, en un pesebre. Vive como carpintero. Comienza a enseñar el camino, la verdad y la vida a los seres humanos. Y comienza la maldad de los seres humanos. Se desemboca contra su persona. Él nunca vendió drogas, nunca mató a nadie, nunca robó a nadie, nunca dijo una mentira. Siempre amó, siempre sanó, siempre abrazó. Fue misericordia, fue compasión, fue humildad, fue esperanza. Y los seres humanos agarramos a ese hombre que era el epíteto
y era el simbolismo de todo lo que acabo de mencionar, y lo colgamos en una cruz y le gritamos que era un criminal sin serlo, es juzgado como un criminal injustamente, y Él desde esa cruz nos dice que nos ama. Te amo, dice Dios. Mira lo que me has hecho. Y desde esa cruz le pido perdón a mi Padre que te perdone. Y te acepto, si tú me aceptas, con todo lo que eres, lo malo y todo lo que me has hecho, te acepto que vengas en esta tarde que te estoy hablando a mí. Te recibo como mi hijo y como mi hija. Si aceptas mis palabras y mi muerte en tu lugar en esa cruz, ¿quisieras tú en este momento invitarlo a tu corazón? De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera que nos dio a su Hijo. No hay mayor amor que el que da su vida por los amigos. Para que si tú crees en Él en esta tarde y te arrepientes de tu vida y le das la oportunidad que entre a tu vida, Él te dé la vida eterna y el propósito y el significado que tu vida no tiene todavía y que no lo tendrá mientras no entiendas que sin santidad nadie verá a Dios. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de su Hijo entre los muertos. Gracias porque por medio del conocimiento de su Hijo hemos podido nosotros ser transformados para una herencia incorruptible, inaccesible, guardada para todos nosotros que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Gracias, Padre, por las inmensas promesas que nos has dejado en tu palabra. Más de 8,000 promesas que hay en la Biblia son todas para nosotros, para que las hagamos parte de nuestra vida diaria y entendamos que separados de ti nada podemos hacer. Dile a Jesús en este momento que Él te está tocando a las puertas de tu corazón. Si no lo has recibido, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Creo que en esa cruz pagaste con tu vida, con tu sangre, por todo lo que yo he hecho en mi pasado. Reconozco que no merezco tan grande salvación y que no tengo el poder de cambiar si tú no entras primero a mi vida y me das el poder de poder cambiarme en otra persona, la persona que tú quieres que yo sea. Creo que a los 3 días te levantaste de la tumba y te invito en este instante como mi Señor y mi Salvador. Gracias por darme hoy la vida eterna, el perdón de mi vida y aceptarme como tu hijo y como tu hija en la familia de Dios. En Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios por este libro maravilloso. Gracias a Dios por la Biblia. Gracias por la Biblia, Señor. Gracias, Padre. Nos ponemos de pie para recibir la bendición pastoral. Los que quieran pueden extender su mano hacia acá, como un símbolo simplemente que reciben la bendición, si no, no hay ningún problema. Que Dios bendiga tu vida y tu matrimonio. Que Dios bendiga el fruto que llevas ahora en tu vientre. Que Dios bendiga a tus hijos. Que Dios bendiga a tus padres. Que Dios bendiga el esfuerzo que haces en tu vida para trabajar y que Dios te guarde y te dé salud. Que Dios te guarde cuando salgas a la calle y que cada día que regreses a tu hogar, a tu casa, le digas a Dios: gracias por mi familia, porque la familia es el tesoro más grande que Dios nos ha dado en esta vida. Que Dios te dé un espíritu de sabiduría e inteligencia que fortalezca tu vida interior, que guarde tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús para que no peques en contra de Él y que puedas transformar tu manera de pensar gradualmente en el énfasis y en la perseverancia que tú le des al estudio de la Biblia para que pueda el Espíritu Santo trabajar en tu vida interior y mostrarte las grandes maravillas y promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Que Dios guarde tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús y que Dios te dé paz. En el nombre de Cristo les bendecimos. Amén.
Ya hemos podido ver claramente que cuando la Biblia dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Bereshit Elohim ha'amayin ha'eretz, significa el principio del tiempo, del espacio y de la materia. Me van siguiendo con mucho cuidado. El espacio, el tiempo y la materia no son eternos. Tuvieron un principio. Y cuando habla Dios del principio, está hablando Dios antes de que fueran creados los ángeles. Porque los ángeles, los querubines y los serafines fueron creados antes que nosotros. Eso lo pudimos ver ya en Job 38, en Proverbios capítulo 8, en el Salmo 104, en Hebreos capítulo 1, etcétera, etcétera. Entonces hubo una creación antes que nosotros de entidades espirituales que Dios les llamó serafines, que no son querubines. Los serafines es una entidad espiritual, los serafines es otra entidad espiritual con diferentes características, y los querubines y los serafines no son ángeles. Los ángeles es la tercera categoría que Dios creó de entidades espirituales, y la palabra hebrea malak o angelus en el griego significa enviados o mensajeros. Entonces, a la tierra, a este planeta, no han descendido los serafines. Lucifer era un querubín, era el jefe y el más precioso de todos los querubines. Pero son los ángeles, estas entidades espirituales que se parecen a nosotros y tienen cuerpos parecidos a nosotros. Y cuando se hacen físicos, los ángeles tienen la apariencia humana. Así que ellos son los que bajan a esta tierra que Dios ha escogido, como el más importante es Gabriel, que se le apareció a Daniel en Daniel capítulo 10, a la Virgen María le anunció el nacimiento de Jesús. Y así vemos que estos ángeles tienen contacto con nosotros y traen mensajes de Dios en diferentes tiempos de la creación. Y nosotros fuimos ya después de la recreación de los 6 días que estamos estudiando, fuimos creados. Y quiero recordarles algo. Ayer le comentaba a mi esposa que recordando Colosenses 1:17, donde dice Jesús es el que creó los cielos, la tierra, los principados, los tronos, los dominios, etcétera, etcétera. Es increíble, escuchen esto, que cuando Dios creó el universo, en su pensamiento existía la redención. Desde que Dios creó los serafines, los querubines y todo lo que existe de las millones de galaxias, siempre estuvo en el pensamiento de Dios la cruz. La cruz es el centro, el núcleo de la sabiduría de Dios. Y ha sido en la cruz donde Dios ha manifestado su más grande poder, su más grande perdón y su más grande amor por todos nosotros. Y ninguno de nosotros nos imaginamos que después de la muerte vamos a ser usados en un nivel superior a los ángeles. Porque ahorita los ángeles son superiores a nosotros en sabiduría, en poder y en fuerza. Porque estamos en un mundo de 4 dimensiones y ellos pueden trasladarse a las 4 dimensiones, tomar forma humana, comer con nosotros. Los ángeles comen comida, no sé si pozole y tamales de Oaxaca también, pero comieron cabrito en Génesis 18 con Abraham y con Sara, ¿verdad? Entonces tienen acceso a nuestras 4 dimensiones, pero cuando muramos, Dios ha escogido, dice Daniel capítulo 7 y casi todo el Apocalipsis, a nosotros, a la iglesia, para gobernar el nuevo cielo y la nueva tierra que va a crear. Nosotros, los seres humanos, que estamos atravesando como peregrinos este mundo para aprender a gobernar en la vida futura. Por eso Apocalipsis termina Jesús diciendo: el que venciere gobernará conmigo, se sentará conmigo y habrá tronos donde muchos cristianos tendrán la facultad por su fidelidad en este mundo de gobernar junto con Jesús. Porque habrá cristianos, soldados rasos también. No todos los cristianos van a gobernar. Muy bien, después de haber visto esto claramente, estamos ahora entrando a el versículo 11, y que es el tercer día de la creación,
donde entramos a un mundo impresionantemente científico a la luz del siglo XX y del siglo XXI. Y escuchen lo que hace más de 3,000, 4,000 años Dios le reveló a Moisés, que es el que escribió el Génesis, y cómo hasta el año de 1954 del siglo XX, hasta 1954, se establecieron y se descubrió que la Biblia es el fundamento de las leyes de la genética. Que hasta 1954 se comenzaron a investigar. Veamos lo que dice Dios desde hace miles de años, antes que la ciencia descubriera lo que la Biblia había ya establecido. Después Dios dijo esto: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, si lo quieren subrayar, según su género. En otras palabras, los árboles de duraznos van a producir duraznos, no uvas. Los árboles de nueces van a producir nueces. Los árboles de papaya van a producir papaya. Las palmeras van a producir coco. O sea, cada árbol tiene escondida en su semilla un código genético que se transmite a través de miles de años. Y jamás una palmera de coco va a producir papayas, ni tampoco melones, y menos uvas. Se establecen las leyes inexorables de la genética, y vamos a adentrarnos más adelante en los seres humanos, en las aves y en los mamíferos. Y continúa diciendo que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. ¿Por qué? Porque es en la semilla impresionantemente pequeña donde se encuentra en las uvas, en las manzanas, en las naranjas, una información, podríamos traducirlo, un software. Dios metió una información genética para que cuando esa semilla se siembre, produzca las características que Dios diseñó, los minerales, las vitaminas que tienen las uvas, las naranjas, los limones, etcétera, etcétera, pero todo está escondido en una semilla. Versículo 12: produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, árbol que dé fruto cuya semilla esté en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Esta es la segunda obra de Dios que hace en el tercer día de la creación de la vida vegetal para establecer las leyes de la herencia. En 1860, un monje dominico llamado Gregorio Mendel comienza a hacer experimentos hasta 1860 con algunos chícharos, y comienza a mezclar Mendel los chícharos y descubre que hay una transmisión de colores y de características, y que seguían siendo chícharos. Mendel postuló este descubrimiento científico en Europa. Sin embargo, no le hicieron casi caso, casi ningún científico en aquella época, y no le dieron la demasiada importancia que debería de tener. Pasó casi un siglo después, 1954. Dos doctores norteamericanos, el doctor Watson y el doctor Crick, en 1954 se les otorga el Premio Nobel de Medicina porque descubren el ácido desoxirribonucleico, que se ha reducido a 3 letras: A, D, N, o el DNA. Este ácido desoxirribonucleico es lo que hace que les den el Premio Nobel de Medicina, porque estos científicos descubren que en los billones de células que tenemos nosotros en el cuerpo, billones de células, en cada una de nuestras células se encuentra un ADN. En cada célula tú tienes y yo tengo un código genético inscrito por Dios con información.
Y cuando estamos hablando de información, estamos hablando de inteligencia. Entonces, esto es maravilloso porque esto nos muestra que desde 1954, cuando comenzaron a descubrir que es imposible que un chango se convierta en jirafa, que un hipopótamo se convierta en un camello, o que un tigre se convierta en un perro, por el ADN, lo mismo que Dios hizo con el mundo vegetal y con las aves, y cada cosa tiene una semilla. El halcón produce halcones, el águila, el buitre, etcétera, etcétera. El pez martillo produce pez martillo, el tiburón produce tiburones. Toda la creación tiene un sello de Dios impregnado que hace imposible científicamente la evolución. Aproximadamente de 1957 en adelante, el 65% de los científicos astrofísicos y doctorados con maestría en astrofísica y en biología y genética que se decían ateos, dejaron el ateísmo y comenzaron a producir, y hay cantidad de libros en las bibliotecas de grandes científicos actualmente que ellos dijeron: es imposible, aunque no aceptamos el cristianismo todavía, mi mente honesta científica no puede aceptar la evolución. Es imposible biológica, física y genéticamente la famosa evolución que se sigue enseñando en las universidades, en las escuelas y en la mayor parte de lo que existe en el área de la educación en el mundo entero. Cuando mi esposa y yo visitamos el año pasado el Museo de Historia Natural en Londres, todo el primer piso del Museo Natural de Londres, Inglaterra, está dedicado a la teoría de la evolución. Todo el primer piso. Y del lado izquierdo encuentras una vitrina con una cabecita chiquita, otra cabecita grande, otra cabecita grande, y son inventos que pusieron. Yo no sé de cuál fumaron para haber inventado estas cabezas que nadie puede decir que realmente venimos de ellos, como la famosa teoría del hombre de Neandertal, el hombre de Piltdown, el hombre de Pekín, y todos estos son fraudes, escúchenme esto, fraudes de la pseudociencia que trataban de poder encontrar el eslabón perdido. Y no están buscando un eslabón perdido, tendrían que encontrar billones de eslabones perdidos. Uno solo no se ha encontrado. ¿A qué me refiero? No existe, señores científicos que nos acompañan y ateos, y ustedes maestros de la universidad que nos tienen y nos pueden ver por la televisión, no existe una sola prueba científica de una mutación de una especie a otra especie. No existe una sola prueba científica de una mutación de una especie a otra especie. El perro sigue siendo perro. Hay perro pastor alemán, rottweiler, gran danés, chihuahueño, lo que tú quieras, pero son caninos. Hay gatos, ¿verdad?, de Angora, gatos peludos, gatos gordos, chiquitos, etcétera, etcétera, pero son y pertenecen a esa especie. Hay tigres, panteras, felinos, gato leopardo, etcétera, etcétera, pero son felinos. Y así nos damos cuenta que cada especie tiene que respetar en su genética la instrucción y el código que Dios puso en su esperma. Y es en el esperma del hombre donde se encuentran, en los 23 cromosomas del esperma del hombre y en los 23 cromosomas del esperma de la mujer, donde se encuentra, lo que platicábamos ayer, nuestro género. ¿Tú por qué eres hombre? Yo decía ayer en la conferencia, tú puedes decir: es que yo soy hombre, pero me han dicho que yo debo sentir lo que yo sea, y pues no me siento hombre, me siento mujer. ¿Y qué les compartimos ayer? Si tú eres un hombre y tú quieres, alguien te infectó tu cabeza diciéndote que no eres lo que tú naciste, tú estás contradiciendo tu naturaleza. Y cuando tú contradices tu naturaleza, ¿sabes lo que pasa? Comienzas a distorsionar tu realidad y algo pasa en el mundo neurológico, en las neuronas.
Y estas personas, lo vimos ayer con estadísticas, el 65% de los muchachos entre 15 y 25 años que se han querido cambiar de sexo, el 65% se han suicidado. Una vez que se someten a la cirugía, lo que no pueden cambiar es que hay más de 2.300 diferencias genéticas entre el hombre y la mujer. Entonces te cambian tus órganos genitales o de alguna forma te hacen sentir hormonas para que te crezca o no te deje crecer el pelo facial o lo que tú quieras, pero las hormonas no las pueden cambiar en ese sentido porque genéticamente eres hombre porque traes el cromosoma Y. ¿Qué es lo que te hace varón a ti y a mí? Que tú y yo, cuando mi papá tuvo relaciones con mi mamá, el cromosoma Y viajó y fertilizó los cromosomas XX de mi mamá. Y nací varón por el cromosoma que me transmitió mi padre, que las mujeres no tienen. Las mujeres no tienen el cromosoma Y, lo tenemos nada más los varones. Entonces la biología determina nuestro género, no National Geographic, no una ficción jurídica que quieren legislar, no el mundo, no los sexólogos, no la doctora Corazón y menos Walter Mercado. Entonces tenemos que aceptar como Dios nos creó. Y el propósito del diablo, ¿qué significa todo esto? Que el diablo quiere robarnos nuestra identidad. Nos quiere hacer creer que no somos lo que Dios nos creó. Porque en ese momento algo le sucede al ser humano, repito, neurológicamente, donde comienzas a perder la brújula totalmente. ¿Y por qué se quieren suicidar más tarde? Porque no pueden aceptar después de hacerse la cirugía para el transgénero o cambiarse de género, aceptar que no son lo que Dios los creó. Algo sucede en el mundo del espíritu que los demonios los comienzan a atormentar y ya que los cambiaron de género, se los llevan al infierno. Para aquellos que no aceptaron a Jesucristo o que no tuvieron tiempo de arrepentirse. Qué cosa más triste. Muy bien. Es significativo pues que las plantas no fueron hechas como semillas, sino como plantas ya maduras. Ya lo observaron, ¿verdad? O sea, hay una teología que se llama el teísmo. Y dentro hay el ateísmo y el teísmo. Dentro del teísmo enseñan, bueno, sí creo en Dios. Yo conozco muchos genetistas que dicen que son teístas. Y ellos creen en que Dios hizo la semilla y que de ahí creó todo. O sea, que hubo un proceso de evolución y aceptan que fue creado por Dios. Pero la Biblia rechaza el teísmo porque aquí vemos que Dios hizo un árbol de duraznos, así apareció los árboles de mangos y en todos sus frutos y en toda su creación estaban las semillas que Dios había puesto. Y así también aparecimos nosotros, los seres humanos. Dios creó a Adán y a Eva ya maduros. Dios creó árboles ya maduros. Dios creó águilas ya maduras. Y ahí viene la pregunta, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? La gallina, exactamente, bíblicamente. Ya Dios creó con madurez todas las cosas. No hubo una evolución en que se fue produciendo un sapo y después pasó una rana, o de la rana pasó a un pez o a un anfibio, después a un mamífero, etcétera, etcétera. Eso es, y yo siempre le he llamado marihuanadas, perdonando la expresión. O se aventaron un viaje de peyote de María Sabina en Oaxaca. Entonces, todo esto es absolutamente maravilloso porque tenemos un libro que se llama la Biblia que hace pedazos las filosofías de los seres humanos, refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y los cristianos tenemos en esta época que vivimos porque no somos una luz, como muchas luces hay en el mundo, somos la única luz. No predicamos una verdad. Algunas verdades tenía Confucio, algunas tenía Buda, algunas tenía Sócrates. Nosotros predicamos la verdad absoluta. Entonces tenemos en nuestras manos este libro maravilloso en medio de una generación de la cual estamos rodeados actualmente. Vean ustedes algún ejemplo rápidamente de lo que ha hecho Dios. ¿Sabían ustedes que existen más de 200,000 tipos de flores? Más de 200,000 tipos de flores. La más grande flor
del planeta Tierra se llama Rafflesia en Indonesia y tiene 1 metro de diámetro con un peso de 6 kilos. La más pequeña de todas las flores que Dios creó se llama la lenteja de agua, con una longitud de medio milímetro y una anchura de 0.4 milímetros. Hay flores de montaña, de pradera, de desierto, de playa, de flores, de rocas, de carnívoras, etcétera, etcétera. Solamente en la familia de las rosas existen miles de variedades. De los árboles hay más de 25,000 tipos de árboles. Los más antiguos de la tierra se llaman los pinos bristlecone en California y datan de más o menos 5,000 a 6,000 años de edad, de acuerdo al potasio, argón, al carbono 14 y a la radioactividad. Y estos probablemente fueron antes del tiempo de los diluvios de Noé. Los más grandes árboles del mundo se llaman los secoyas, con troncos de 12 metros de diámetro. Nos ganaron al de Oaxaca del árbol triste de Hernán Cortés. Las semillas más grandes del mundo pertenecen al coco Demer de las islas Seychelles. Una nuez puede pesar 20 kilos. En Madagascar existe un árbol para viajeros que almacena medio litro de agua en la base de cada una de sus hojas. Ahora veamos los frutos. No cabe duda, ¿verdad?, que cada año tenemos una variedad increíble de frutos. Hay temporada para la piña, para el melón, para el durazno, para las nueces, para los higos, etcétera, etcétera. Todo planeado por Dios para saber que en la temporada que son las nueces es lo que necesitamos. Cuando hay papayas es lo que necesita nuestro cuerpo. Cada temporada el fruto que la tierra produce es lo que Dios calculó que en esa época, de acuerdo a la distancia que tenemos con el sol y a la presión atmosférica, es la fruta que nuestro cuerpo necesita. ¿Sabían eso? No cabe duda, ¿verdad?, que disfrutamos cantidad de frutas y la mayoría de todas estas frutas, casi todas las frutas tienen minerales, nutrientes, vitaminas necesarias para nuestro organismo. Por ejemplo, la uva, y de lo que se hace el vino tinto, produce resveratrol, que es el antioxidante y el anticoagulante más grande que existe. La fruta de la papaya tiene unas enzimas digestivas para los intestinos impresionantes que te limpia, te fortalece los intestinos cuando la tomas tú en ayunas. La manzana se conoce como la reina de las frutas porque es la que más minerales y más vitaminas contiene concentradas. Por eso hay un dicho en inglés que dice one apple a day keeps the doctor away. Una manzana diaria mantiene al doctor lejos de tu vida, ¿verdad? Entonces, qué bueno para que las personas puedan. Y los árboles frutales se llaman en hebreo eitz pri, como suena E de Enrique y latina T de tío Z. Eitz pri, P-R-I, como el partido del PRI. Veamos ahora el versículo 14 al 19 y trasladémonos a la creación del sol y de la luna y veamos las maravillas que tiene encerrado este maravilloso libro del Génesis. Y dice así, versículo 14: luego dijo Dios, haya lumbreras. Por favor apunten las palabras hebreas que les voy a decir, porque cuando tenemos ya el significado original, resalta lo que significa en un idioma que Dios escogió, que es el hebreo y el griego, y aparte arameo en el libro de Daniel, para poder tener y leer este libro. Pero cuando profundizamos ya y nos volvemos estudiantes profundos de la Biblia, perseverantes en el estudio de la palabra de Dios, y no solamente nos conformamos con la superficie, comenzamos a escarbar, porque físicamente el petróleo se encuentra a cientos de metros de profundidad. Si tú haces un hoyo en tu casa, 2-3 metros, no sale el petróleo. Y si tú lees la Biblia y ya tienes muchos años leyéndola,
así nada más, Jesucito mío, dulce compañía, en nombre de Jesús, amén, en nombre de San Padre, noche y día, y ese es tu devocional desde hace 10 o 15 años, te vas a quedar siendo un niño. No has crecido, no vas a madurar, no vas a tener discernimiento entre las cosas del bien y del mal. Dice en Hebreos 5 que los que tienen necesidad del alimento sólido son los que tienen ejercitados sus sentidos en el bien y en el mal. Y eso nos los da cuando anhelamos y decimos: Padre, quiero ahondar contigo, quiero profundizar contigo, tengo hambre, como el siervo clama por las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. Tengo sed de ti, Señor. Tenemos que llegar a ese punto de estar ansiosos de conocer más a Dios. Y no nos imaginamos, no tenemos idea de las cosas que Dios ha escondido para aquellos que le quieren buscar con todo el corazón. Esta palabra lumbreras es maor, así como suena, con M de mamá en el hebreo. Y es importante la palabra cuando dice haya lumbreras, es la misma palabra en hebreo, haya. ¿Y qué es lo que quiero decirles con ustedes al volver a repetir estos dos capítulos del Génesis? Ya habíamos enseñado el Génesis todos los 49 capítulos, ¿verdad? Hace como 4 o 5 años, pero ¿por qué hemos vuelto a profundizar más ahora? Todavía más, porque cada año Dios nos descubre cosas nuevas. Y una de las cosas que descubrí fue lo siguiente: para entender el libro del Génesis, el capítulo 1 y el capítulo 2 de la creación, necesitamos entender qué fue lo que Dios creó de la nada, ex nihilo, que es la palabra que se usa para nada más 3 veces. ¿Qué fue lo que ya una vez que Dios creó algo, Dios comenzó a modelar? Es la palabra yatzar con Y en el hebreo. Y ya que Dios estaba modelando, se usa la tercera palabra en el hebreo que es asa, A-S-A, que ya significa dar forma o dar los últimos retoques. Entonces, cuando Dios dice haya lumbreras, escúchenme con atención, el sol y la luna ya existían antes del primer día. Algo pasó entre el versículo 1 y el versículo 2, como ya lo hemos estudiado profundamente con la etimología hebrea y con las pruebas de la misma Biblia, de que entre el versículo 1 y el versículo 2 hay un gap o un abismo impresionante de millones de años que muchos teólogos no han acabado de aceptar todavía. Y lo toman literalmente, ¿verdad? Dicen, no, es que así fue. Y cuando estudiamos el versículo 2, que ya lo estudiamos, nos dimos cuenta que las mismas palabras originales niegan absolutamente que pueda hacer una creación y que en el principio fue la creación de nosotros y que en 6 días Dios creó el universo. Dios creó en 6 días el planeta Tierra y al ser humano en el 6º día, pero antes de nosotros había ya una creación de los seres angelicales, que son los que Dios creó en el principio. O sea, del principio a la creación humana pasaron millones de años. Y esto lo revela Ezequiel 28, Isaías capítulo 14, Job capítulo 38, que se llama la rebelión de Lucifer y de los ángeles caídos, que fue antes que nosotros. Pero ya no vamos a retroceder para eso. Muy bien, entonces dice Dios haya, no dice Dios y creó Dios el sol y la luna, sino esta palabra haya significa ponerlos, escríbelo en movimiento. Ahí estaba el sol y la luna. ¿Y cómo es posible que en el primer día Dios dijo que sea la luz? Si es hasta el 4º día cuando aparece el sol y la luna. Si tú eres estudiante de teología, va a haber personas o ateos que te van a atacar con eso. Aquí Moisés se confundió. A ver, dice aquí que en el primer día Dios dijo que sea la luz. ¿Y cómo es posible que hasta el 4º día aparece el sol y la luna? ¿Se acuerdan los que ya estudiamos desde el principio de esta serie? ¿A qué se refiere Dios cuando dice sea la luz? Que hasta el siglo XXI los astrofísicos y los científicos no han podido determinar qué es la luz, más que es una energía, es un ciclo o un fluido de fotones o de electrones, pero no han podido determinar qué es la luz realmente, porque la luz viaja y viaja a 300,000 kilómetros por segundo y es una velocidad constante que descubrió Alberto Einstein. Y cuando Dios dice en el primer día que sea la luz, ¿qué fue lo que dijo? Que sea la energía. ¿Cuál energía?
el espectro electromagnético que rodea la Tierra, lo vamos a ver más adelante, y que hace posible la comunicación. Nos salimos de la atmósfera y ya no puedo comunicarme los astronautas porque el sonido ya no viaja fuera de la atmósfera. Entonces, de la atmósfera hacia abajo hay un espectro electromagnético que hace posible que tú me escuches ahorita y que se pueda grabar la voz en cintas y que se pueda transmitir la charrita del cuadrante en el radio y tener bandas FM, AM, porque aquí están junto a nosotros. Estamos rodeados de ondas que no oímos ni vemos y que son sintonizadas por diferentes bandas de acuerdo al aparato que tú tengas. Pero están en existencia a nuestro alrededor. ¿Qué es eso? Se llama energía. Y sin esa energía no nos hubiéramos podido comunicar, ni Cristo hubiera podido comunicar los pensamientos de su Padre. Todo fue planeado. Es un universo maravillosamente afinado por Dios. Continuemos. ¿Están aprendiendo algo? Bueno, más les vale. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Aquí ya vemos la función especial. Y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos. Aquí ya hizo, apúntale la palabra asa, A-S-A. Ya no es la palabra haya del versículo 14. Ya aquí Dios dice: hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease, o sea, las hizo que ya se pusieran a funcionar y comenzaron a funcionar, y el sol comenzó a emitir todos los rayos ultravioleta que el sol emana todos los días, y la velocidad del sol y de la luz que manda el sol a nuestro planeta, lo vamos a ver, tarda 8 minutos. Así que cuando tú te estás asoleando en Acapulco o en la Riviera Maya y dices está fuerte el sol, estás hablando de algo que ya pasó. Esa luz que te está quemando la mandó el sol 8 minutos, porque es lo que tarda en llegar la luz del sol al planeta Tierra. Y esto hace precisamente que el espectro electromagnético y el ozono impidan que entre directamente la luz ultravioleta y nos queme, como va a suceder en Apocalipsis 16 en el juicio de las copas. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, que es el sol, para que señoreara en el día, y la lumbrera menor para que señoreara en la noche. Y también hizo las estrellas. O sea, también las estrellas no fueron creadas en el cuarto día, las estrellas ya existían. ¿Cómo lo sabemos? Leí Isaías 14 del 12 al 14. Cuando Satanás planeó atacar a Dios, y cuando la Biblia dice en Isaías 14, 12 al 14, que Satanás dijo: subiré y seré y pondré mi trono sobre las estrellas y sobre el cielo. Esto sucedió antes de la creación del hombre. Porque en el sexto día, cuando lleguemos ya en algunas semanas que lo vamos a ver, el sexto día, la creación del hombre, ya Satanás estaba en el huerto del Edén como una criatura caída. Ya se había rebelado contra Dios. Y esto no sucedió en los 6 días de la creación. Sucedió antes de que Dios recreara la tierra, porque la tierra tiene más de 10 billones de años. Había un grupo de teólogos hace algún tiempo del Instituto para la Creación Científica de San Diego, California, cristianos, y en el cristianismo hay muchas áreas o divergencias, ¿verdad? Unos creen que se pierde la salvación, otros que no se pierde la salvación, unos creen que puede el cristiano tener demonios, otros que no, otros que todos deben hablar en lenguas, otros que las lenguas ya cesaron, etcétera, etcétera. Son doctrinas no esenciales para la salvación. Pero había un grupo de teólogos muy respetados, dirigidos por un doctor que se llamó Henry Morris, en San Diego, California. ¿Y saben ustedes lo que ellos dijeron y escribieron hace 15 o 20 años? Que el que no creyera que la Tierra es joven, o sea, el planeta Tierra, no nosotros, el planeta Tierra es un hereje. Y más tarde se fundó otro grupo de científicos cristianos por Hugh Ross y por otros astrofísicos, más de 700 astrofísicos y científicos cristianos
que pudieron demostrar a través de los métodos científicos, aunque no son aproximados, que la Tierra no puede tener a través de los fósiles menos de 10 billones de años de antigüedad. Así que este grupo de teólogos del grupo de San Diego dijeron que la Tierra era joven y que el que no creyera eso era un hereje. Lo dijeron basados ¿en qué? En que si se dice que la Tierra es más antigua que lo que ellos enseñan, estamos apoyando la evolución, porque la evolución necesita millones de años para poder ser demostrada. Y este grupo de astrofísicos cristianos también a sus hermanos cristianos les demostraron que aunque la Tierra tuviera 100 billones de años, la evolución es completamente una fantasía, una idea que no cabe ni en la física, ni en la biología, ni en la genética, ni en ninguna disciplina científica. Así que pues siempre ha habido entre nosotros choques, ¿verdad?, entre los cristianos, y tenemos que profundizar, porque si tú vas a un seminario bautista, te hacen como bautista. ¿Y qué creen los bautistas, verdad? Bueno, tienen bastante buena doctrina, pero produce más evangelio. Si vas a un seminario de presbiteriano, ¿cómo sales? Como presbiteriano. ¿Qué enseñan los presbiterianos? La teología y la reforma, basados básicamente en los 5 puntos de Calvino. Si vas a un pentecostal, sales hablando en lenguas desde que sales de tu casa. Entonces todos tienen diferentes líneas, ¿verdad?, de enseñanzas. Entonces cuando tú sales de un seminario, yo gracias a Dios fui criado por un bautista, no criado, me llevó a cabo un misionero bautista. Después él se fue y caí en manos de pentecostales, y después en manos de presbiterianos, y después en manos de bautistas, y me dio oportunidad a Dios de conocer todas las ramas, y comencé a sopesar cada doctrina a la luz de la palabra, y es lo que tenemos que encontrar, el equilibrio de estas doctrinas, porque una verdad, una herejía es una verdad llevada al extremo. Entonces es verdad que muchas cosas son verdad en la Biblia, como las lenguas, ¿verdad?, pero las llevaron a un extremo tal en el que llegaron siquiera a enseñar hace algunos años que si tú no hablas en lenguas no tienes el bautismo del Espíritu Santo. Esto es una herejía ya. Esto es un extremo ya completamente sacado ya y distorsionado de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Estudiar la palabra de Dios y darnos cuenta que muchas cosas que sabíamos no las sabíamos como nos las habían enseñado. Y cuando venimos a la palabra, el Espíritu Santo nos guía siempre y cuando, escuchen esto, una de las condiciones más importantes de conocer a Dios es la pureza sexual. La pureza sexual es imprescindible para que tú puedas tener revelación del Espíritu Santo. Y por eso es ese énfasis: sean santos como yo soy santo, dice el Señor. Ese énfasis en la santidad, ¿por qué lo hace Dios? Porque en esa santidad que nosotros abrazamos y que debemos odiar y aborrecer el mal con todo nuestro corazón, es de donde viene la iluminación de la revelación que ya está escrita en la palabra. Y de ahí viene precisamente de la palabra de Dios. Pero Dios, el Espíritu Santo, dice la Biblia, los puros, en Mateo 5, verán a Dios. Y ahora, ¿dónde vemos a Dios? Lo vemos en la Biblia. Yo vengo a la Biblia en las mañanas, mi corazón tiene que estar limpio, mi alma tiene que estar limpia. No puede haber pecados escondidos. Si hay pecados escondidos, el Espíritu Santo va a chocar y no voy a entender las cosas como Él me las quisiera revelar. Necesitamos la pureza de nuestra vida interior para caminar con Dios. Si tú no tienes pureza sexual, vas a vivir muchos años y no vas a pasar de ser un niño espiritual en la palabra de Dios. Y te vas a perder de miles de bendiciones que Dios tiene para todos los que le aman con el temor de Dios en sus corazones. Muy bien, vemos pues nosotros aquí en este cuarto día las lumbreras. Haya, que significa que haya. No fue un acto creativo, sino un movimiento. Lumbreras, Maor, es la palabra luces, que es la palabra literal que se usó y se tradujo lumbreras. Haya luces en el espacio, en la expansión de los cielos. Y el propósito de Dios era dividir el día y la noche, e incluye 4 ideas a los que las quieran apuntar. Número 1, sirvan de señales. Esta palabra señales, O de Octavio, T de tío, H, ot, en el hebreo, significa algo que apunta hacia adelante. Por ejemplo,
En el Nuevo Testamento leemos continuamente que Jesús hizo señales, milagros y prodigios, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y cuando dice la Biblia, estas señales hizo Jesús, y venían los fariseos, haznos señal, Cristo les contestó, la generación perversa y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada más que la señal de Jonás. Bueno, ¿qué es una señal? Yo voy en el carro, en la carretera manejando mi vehículo, y de repente veo una señal informativa. ¿Qué son las informativas? Me están anunciando restaurantes o gasolineras a 2 o 3 kilómetros de donde yo me encuentro. Después me encuentro, las informativas son de color azul casi siempre. Las amarillas se llaman preventivas y rojas las que te dicen ya detente. Entonces me encuentro una señal que está así en un ángulo de 45 grados, me está diciendo hay una curva que si tú no le bajas, vas a 120, no le bajas a 80, por lo menos a 70, está tan forzada que no la vas a poder agarrar. O sea, me está esa señal apuntando hacia adelante que hay algo que me puede hacer daño. Por eso se llaman señales que apuntan hacia algo. Todos los milagros que hizo Jesucristo apuntaban a algo hacia el futuro, hacia adelante. No eran para satisfacer la curiosidad de la gente, los milagros. Como ahorita se trata de hacer, ¿verdad?, campañas de milagros y eso, ¿verdad?, y hacerlo públicamente, y eso no es la intención de los milagros ni de los apóstoles tampoco. No podemos hacer un circo de los dones espirituales. Entonces, cuando dice la Biblia que sean señales, son señales, podríamos decir, de navegación. Es el punto más importante de la Biblia. Por ejemplo, vayamos rápidamente a Job capítulo 38, versículos 31 al 33. Y esto nos va a orientar un poco más acerca del primer propósito del sol y la luna. Job 38, 31 al 33. Vean este libro, santos de Dios, que tiene la antigüedad del Génesis. El libro de Job tiene la antigüedad del Génesis. ¿Cómo pudo Job tener el conocimiento de la astronomía que hasta Galileo Galilei en 1620 y pico comenzaron con los telescopios a sondear el espacio? ¿Cómo pudo Job en los capítulos 39, 40, 41 a describir la vida del pavo real, del camello, del gavilán, del zorro, del pavo real, etcétera, etcétera, cuando fue escrito hace tantos años? Y lo que más me impactó, se lo comenté el otro día a un amigo teólogo, amigo mío, le dije, ¿no has notado que los animales, saliéndonos de curso, que menciona Job, no habitaban en Jerusalén, ni en el área del Medio Oriente? ¿De dónde sacó que Job fue a viajar a Indonesia o fue a viajar a Australia para conocer a los canguros? ¿De dónde sacó esa información Job? Es una información sobrenatural. ¿No te has puesto a pensar en eso? Y ahí se encuentra en este libro tan antiguo. Pues ahora vean lo que dice Job hace más de 4500 años del universo. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades? Las Pléyades, que son 7 estrellas calientes, apúntalo. Son 7, es una constelación de 7 estrellas calientes. O desatarás las ligaduras del Orión. Orión es la más grande de todas las constelaciones que existen en el zodíaco. Y cuando hablamos del zodíaco, no estamos hablando de astrología. El diablo mezcló la astronomía con la astrología, la gimnasia con la magnesia. Entonces, los signos del zodíaco existen en el cielo, pero no son para dirigir nuestras vidas. El diablo pervierte todo. Y Dios creó detrás de Aries, detrás de Virgo, detrás de Génesis, que son constelaciones científicas, astronómicas. Y lo más interesante de todo esto es que estas constelaciones nos hablan del plan de Dios para la salvación. Vamos a tener tiempo de examinar todo esto con mucha calma después. Entonces el Orión es la más grande de las constelaciones, y le dice Dios le está preguntando a Job, sacarás en tercer lugar, sacarás tú a tiempo las constelaciones de los cielos
Y esta palabra constelaciones es la palabra Masoret. Masoret en el hebreo. O guiarás la Osa Mayor, era Arcturus en el hebreo, se tradujo la Osa Mayor con sus hijos. Es la estrella brillante 215 veces más que el sol, la Osa Mayor. 215 veces más fuerte que la luz del sol, la Osa Mayor. ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? O sea, Job, ¿me estás tratando de preguntar por qué sufres? ¿Me estás tratando de preguntar por qué hay pecado en el mundo? ¿Me estás tratando de preguntar por qué permití que el mal entrara al universo? Tú quieres respuestas a preguntas morales, ¿verdad? Pero ¿sabes una cosa, Job? Adelantándonos a nosotros al tiempo, lo mismo que Einstein le pudo haber dicho a un niño de 5 años. Doctor Einstein, ¿me puede usted explicar qué significa E igual a mc al cuadrado? Mira, niño, ¿tiene cerebro? Sí. ¿Usted no tiene cerebro, doctor Einstein? Claro que sí. Nada más que mi cerebro, Pepito, está más desarrollado. Es el mismo cerebro que el tuyo, pero está más desarrollado. Entonces, si yo te explicara ahorita mi fórmula de la relatividad, E igual a mc al cuadrado, no la podrías entender porque no tienes la capacidad todavía filosófica, ni científica, ni madura para poder entender algo que tienes que comenzar con la A, con la B. Primero aprendes a sumar, después a restar, después a multiplicar, después a dividir, después raíz cuadrada, después logaritmos, después álgebra, después matemáticas cuánticas, y así vas desarrollando hasta las ecuaciones cuánticas, porque tienes que aprender primero a sumar. Todo tiene un proceso. Y así hay ateos. A ver, contésteme usted, señor. ¿Dios es todopoderoso? Sí. Entonces, ¿por qué Dios creó al diablo? Le dije, dale gracias a Dios, porque cuando venga Dios, contigo va a comenzar. Entonces, tenemos preguntas que hacerle a Dios, es verdad. Y Dios no se molesta porque lo cuestionemos, como lo hizo Job. Al final, en el libro de Job, Dios no reprende a Job. Dios lo ama y le multiplica todo lo que perdió. Pero es el punto con las constelaciones. Cuando Dios comienza a interrogar a Job y diciéndole, ¿tú conoces las constelaciones, Job? Pues ni siquiera en aquel tiempo, ni siquiera cuál es la estrella del norte, ni la del sur, ni Venus, ni si era la luna, será melón, será sandía, o será eso, que aquello, ¿verdad? O sea, era una ignorancia impresionante. Y Dios dándole a entender, mi creación va mucho más allá, Job, de lo que tu imaginación limitada pueda comprender o entender. Quiero que me entiendas una cosa. No me cuestiones en las cosas en que no te voy ahorita a contestar, porque no las entenderías. Tu mente no está desarrollada. Simplemente adórame. Cree en mí. Crea. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hace muchos años, estaba viendo hace unos días, el doctor Billy Graham, que ganó más de 200 millones de personas en el siglo XX, ha sido el evangelista clasificado como el que más personas y a más países del mundo ha llegado. Él dijo que cuando comenzó su ministerio tuvo una crisis de fe y tenía un amigo que comenzó a decirle, es que la Biblia tiene errores, etcétera, etcétera. Y entonces dice que en esa época, cuando él comenzaba a predicar en los 40 del siglo pasado, salió al campo y simplemente se hincó delante de Dios y le dijo, Señor, confieso que hay muchas cosas que no entiendo, pero las voy a creer por fe. Y aunque no las entienda ahorita, te voy a seguir y voy a aceptar lo que tú me has revelado y lo que mi mente puede comprender, y yo sé que más adelante lo voy a entender. Y eso fue la puerta de ahí en adelante que Dios le abrió para convertirse en el evangelista número 1 de la historia del cristianismo. No podemos luchar contra los pensamientos de Dios. Muchas cosas tenemos que entender que estamos limitados intelectual y espiritualmente para comprender la mente de Dios. En segundo lugar, las señales que Dios creó en el cielo fueron para las estaciones. Ya lo vimos, la palabra Moadim. Y esto es interesante porque cuando vamos a Levítico 23, 1 y 2, las fiestas de Dios para Israel, escuchen esto, la Pascua, los primeros frutos, los panes sin levadura, Pentecostés,
el arrebatamiento de la iglesia o la fiesta de las trompetas, la fiesta del Yom Kippur o de la expiación, y la séptima, que es Sukkot o los tabernáculos. Las 7 fiestas no son de Israel, son las fiestas de Dios, que Dios le dio a Israel para que cuando las representaran conocieran más a Dios, escondido Jesús detrás de esas fiestas. Y cuando nosotros celebramos aquí Sukkot, ¿verdad?, que lo hacemos casi siempre en septiembre, hay mucha gente que dice: ya se volvieron judíos, o ya son mesiánicos. De ninguna manera, no lo estamos haciendo como obligación, sino para que ustedes vean qué es la fiesta que vamos a celebrar cuando estemos juntos en Jerusalén. La fiesta de los tabernáculos en el milenio. Entonces más vale que comiences a saber cómo vas a bailar. Bueno, eso va a ser lo de menos, ¿verdad? Muy bien. En tercer lugar, paradías. Paradías se refiere al movimiento de la rotación de la Tierra. La Tierra tiene un movimiento de 24 horas sobre su eje, 365 días alrededor del Sol, y el Sol y la Luna determinan el día y la noche de nuestro planeta. Y en cuarto lugar, para años se refiere al movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol, que hasta 1625-30 se descubrió que no era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra, sino que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol. Cuando Galileo Galilei presentó esto al Vaticano, lo condenaron a muerte. La iglesia no podía soportar un dogma de fe, porque no era ni siquiera fe. Y ya Galileo decía: es la Tierra la que gira alrededor del Sol, lo que se comprobó años después. Y finalmente, ¿verdad?, sean para lumbreras, y es el propósito de Dios para nosotros, que haya luz en el día y que haya luz en la noche. Todos los días tenemos 24 horas, 12 horas de oscuridad, 12 horas de luz. Y mientras hay 12 horas de luz, ¿cuántas horas le dedicas a tu Creador, a tu Salvador y a tu Señor? Recordemos que si tienes 60 años, has vivido 40, porque 20 años, la tercera parte de tu vida, te la has pasado dormido roncando. Si tienes 80 años, en la tercera parte de tu vida te la has pasado dormido. Si llegas a los 100, 35 años casi, la pasamos dormidos. Realmente vivimos solo 2/3 partes de nuestra vida. Dediquemos y contamos nuestros días de tal manera que traigamos sabiduría a nuestro corazón, porque los días son cortos y los años que Dios nos ha dado pasan demasiado rápido. Te damos gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana.